Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Hace pocos días que entró en vigor la conocida comúnmente o popularmente como Ley de Segunda Oportunidad. Era un compromiso del Gobierno de España para dar, pues eso, una segunda oportunidad para que aquellas familias que se encuentran excesivamente endeudadas o muy endeudadas puedan liberarse, puedan aliviarse de alguna manera de parte de esa carga. Pero como toda ley tiene sus resquicios, tiene su letra pequeña, y hay quien sostiene que la segunda oportunidad no es tal como la presentan o como la pintan. Bueno, vamos a comentar este asunto con un hombre en el que nos hemos apoyado muchas veces para hablar de temas financieros y de temas económicos, y mientras él quiera y nosotros podamos, lo seguiremos haciendo. Se trata de Antonio García Guerrero, que es asesor financiero. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo de la ley de segunda oportunidad, ¿es tal? ¿Existe una segunda oportunidad o tiene...? A ver, existe, pero con muchísimos matices. Entonces, bueno, se nos ha vendido y se nos ha anunciado como que iba a ser prácticamente el alivio de muchas familias, de muchos autónomos, de muchas micropymes, y no es tal. Entonces, bueno, pues hay una serie de puntos a tener en cuenta que son muy importantes y son los que nos pueden llevar a salir de una situación que bien es cierto que se merece una segunda oportunidad, mucho más con la situación que estamos viviendo estos últimos años. Punto principal, para poder acceder a esta segunda oportunidad, como condición sine qua non, como condición indispensable, deberíamos haber solicitado el concurso de acreedores. Si no hemos solicitado un concurso previo, no nos vamos a poder acoger a esta segunda oportunidad. Eso en primer lugar. Es cierto que ya existe la ley de concursal para las empresas y para las familias, con lo que conlleva, independientemente de que ahora ya haya o no haya tasas, dependiendo de quién lo solicite, pero como principal premisa es eso. Y hay un añadido sobre todo muchísimo más importante. Además de ese concurso, debemos demostrar que la buena fe a la hora de poder acogernos a ese concurso y demostrar que el juzgado va a comprobar que no podemos pagar y que no podemos atender la situación que nos ha sobrevenido por un motivo X. Si esa situación no se produce, tampoco vamos a poder acogernos a ese concurso. Y por contra, tampoco podremos tener la ley de segunda oportunidad. Pero bueno, dentro de todo este mare magnum legislativo, que pues son más de 50 páginas del BOE, que sí que aliviarán determinadas economías y determinados bolsillos, hay algo en lo que no se ha hecho públicamente mucho recorrido, y es precisamente que siempre, como siempre, la banca queda al margen con el tema de la hipoteca, no va a haber quitas en esa deuda a priori, y tampoco, y este es el más importante, cualquier deuda que se tenga con la Administración, Hacienda y Seguridad Social, tampoco nos van a hacer quitas. Claro, el típico autónomo que pueda tener acumulados 12, 15, 20.000 euros de seguros sociales, pues a pesar de que tenga derecho a esa ley de segunda oportunidad, seguirá debiendo esa cantidad. Sí podrá haber quitas de deuda, sí podremos aplazar determinadas deudas hasta un máximo de media de 5 años. Pero claro, si hacemos una quita importante que aplazamos en pagos, pero seguimos teniendo el peso enorme de Hacienda y la Seguridad Social, pues el Estado poco está ayudando al ciudadano y poco está ayudando al autónomo o a la micropyme. Son pequeños detalles que tal vez al ministro de Guindos se le olvidó nombrar cuando nos expuso, pero que lógicamente tienen un calado importante. Hay empresas que por contra tienen elevadas cuotas impagadas de seguridad social. Cuando una empresa tiene 5, 6, 10 trabajadores, pues mensualmente el coste de seguros sociales es elevado. Si se acoge a esta medida, pues estamos hablando de un, como antes decía, de un importante aumento con la seguridad social y con Hacienda que difícilmente nos va a ayudar a salir de esta situación. Con lo cual, antes de llegar a esta posibilidad, pues tendremos que estudiar muy bien si podemos o no acogernos a ella. Una precisión. ¿Una familia, un particular, puede declararse en concurso de acreedores? Sí. La quiebra familiar quedará fuera de esas deudas, quedará aparte la hipoteca, es algo que no va a entrar en ese concurso y puede acogerse plenamente. Si se demuestra que no puede hacer frente a todas las deudas y que no hay manera,
sufrirá una quita de esa deuda y también podrá beneficiarse, como antes decía, de un pago aplazado. Pero claro, está el tema de la hipoteca por un lado y está el tema de las deudas que decía con la administración, que siguen siendo el gran talón de Aquiles. Entonces, con esta fórmula de la segunda oportunidad no desaparecen las deudas, hablamos de facilitar. Se puede hacer una quita, se puede hacer lógicamente un aplazamiento y habrá quien, no es que desaparezca en su totalidad, sí que hay esa quita, podemos tener quita y aplazamiento, o podemos tener una quita. Cuando nos hacen una quita de la deuda, obviamente esa deuda habrá minorado en el pacto que tengamos, pero no suelen desaparecer del todo y podrán acogerse a ese pago aplazado de 5 años. Es necesario, por tanto, que quien esté planteándose recurrir a esta nueva normativa, que se informe con detalle. Así es. Primero. Sí, porque además tiene que ir obligatoriamente vía judicial. No cabe llegar a un acuerdo privado con las entidades acreedoras o con cualquier proveedor. Tiene que ser todo vía judicial. Pues está claro que nos han vendido, publicitado la parte más llamativa. La parte positiva. También pero hay sus peros, como en todo. Exacto. Hay también, en el caso de los desahucios, que seguimos viendo a diario y que en Murcia han seguido aumentando últimamente, pues estamos viendo una pequeña modificación en el Real Decreto que en alguna ocasión aquí hemos comentado. ¿Qué permite ahora la nueva normativa? Pues aquellas personas que se constituya el domicilio familiar, que la vivienda haya sido subastada, que se encuentren en el umbral económico de vulnerabilidad, que es lo que llama el decreto, o sea, en una situación económica muy precaria y que no tengan otro patrimonio a su nombre, podrán quedarse en el inmueble durante un periodo de 4 años después de la subasta. Es decir, no los van a lanzar de la vivienda, no los van a desahuciar durante un plazo de 4 años, en el que tendrán que abonar, lógicamente, los suministros de luz, agua, etcétera, pero al menos tendrán una vivienda los próximos 4 años. Es loable la decisión, lógicamente, sobre todo para ese stock inmobiliario que tienen los bancos y para no ver a una familia en la situación tan desagradable y tan triste que estamos viviendo. Pero tampoco hay que olvidar que si nos están dando 4 años, es porque aún se prevé, que es ya una opinión muy personal, se prevé pues, que lógicamente la situación económica no va a mejorar tanto como nos están anunciando, a pesar de que ayer o hoy ha dicho el ministro de Guindos que ese crecimiento del 2,5 que se espera que va a ser superior, etcétera, etcétera. Aún queda camino por ver, hay pequeños matices que sí que hacen falta, pero esa ley de segunda oportunidad entendemos que debe enfocarse verdaderamente a ayudar sobre todo al autónomo y a las pymes y por supuesto a las familias, pero quedarnos con unas deudas todavía elevadas y que casualmente sean con la administración, pues deja mucho que desear en este marco legislativo que ha hecho. Han puesto un parche en algunas cosas, pues como nos han ido acostumbrando estos últimos años. Parches que en algunas cosas nos han beneficiado, pero que dista mucho de lo que realmente la sociedad demanda. Y es cierto que cuando una persona emprende un negocio, que cuando alguien se puede ver en una situación de peor fortuna, a cualquiera nos puede pasar, pues todo el mundo tiene derecho pues, a esa segunda oportunidad en la que es cierto que no deben haber abusos. Lo que pasa es que la publicación ahora de esta ley, que es cierto que era un compromiso recogido en el programa electoral del Partido Popular, la publicación ahora de esta ley en un año tan marcadamente electoral como este, pues invita al recelo, invita cuando menos a la sospecha de que no es solo todo lo que reluce. Lógicamente, pero es que sí que estaba cantado, como se suele decir popularmente, porque casualmente pocas cosas del programa electoral del Partido Popular, y hay que decirlo muy claro, se han cumplido, muy pocas en estos últimos años. Y lo que ahora nos muestran nos venden, como tú bien decías antes, nos venden algo que bueno, que bienvenido sea, que si hay una sola familia o un solo autónomo que se pueda beneficiar, pues estupendo, pero aún hay un segmento que es muy importante recordar y que hemos reclamado en muchas ocasiones. Hay mucha gente que solo tiene su vivienda y que ya por el mero hecho de, aunque concurran todas las circunstancias en las que se puede acoger, si la hipoteca que hizo en origen no fue para la compra de vivienda, sino que fue para refinanciar las deudas, para pagar la póliza que tenía en el banco que no se la han renovado, esa persona ya no puede acogerse. Han hecho una criba importante en ese lado
y lo que se está haciendo es mucho más daño a la familia y al ciudadano. Sí, es verdad, sabemos que constitucionalmente tenemos un derecho protegido, que es la vivienda, sabemos que hay una serie de circunstancias sobrevenidas estos últimos 8 años, que estamos en el año 8 de la crisis, como siempre digo, pero debería haberse instrumentado de otra forma. Muy bien, has mencionado en algunas ocasiones durante tu respuesta el tema de las hipotecas. ¿Cómo está evolucionando el tema de las cláusulas suelo? ¿Se está devolviendo el dinero? No, ¿cómo está transcurriendo este asunto? Bien, recordaremos todos que salió la famosa sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a 3 entidades, que eran Cajamar, BBVA y CaixaNova, la antigua Caixa Galicia, y que en su mayoría pues automáticamente dejaron de tener el suelo esos clientes. Después, pues a base de reclamaciones en otras entidades, y hay muy pocas de motus propio, pues ese suelo estos últimos años los hemos ido negociando. Hace aproximadamente unos 10 días sale una nueva sentencia del Tribunal Supremo que dice que se debe devolver el dinero cobrado de más a aquellas personas que lo han reclamado y que se les ha quitado el suelo. Porque lo que hasta ahora se hacía es, bien, te quito el suelo y sigues pagando una cuota que va a ser inferior, lógicamente, pero no te devuelvo ni un céntimo de euro. Lo que el Tribunal Supremo nos dice ahora es, sí, desde el año 2013, a través de la Ley 1/2013, hay que devolverle el dinero a todas aquellas personas que se encontraban en esa situación. Estamos hablando de cantidades medias de entre 2.500 a 5.000 euros, dependiendo del importe de la hipoteca y del suelo que estuvieran pagando. Pero, claro, la gran duda que nos asalta y lo que ahora estamos reclamando es, bien, perfecto, muy bien. Primero, las entidades no lo están devolviendo de forma voluntaria, hay que reclamarles, por un lado, y además el Código Civil deja bien claro que si esa obligación que hemos contraído, si tú y yo contraemos una obligación y esa obligación es nula, pues tú tendrás que devolverme desde el origen que lo contraté todo aquello que se ha declarado nulo. Es decir, desde que firmé mi hipoteca hasta que me han declarado nulo, todo lo que te he pagado de más me lo tienes que devolver. El Tribunal Supremo entiende que no, pero claro, sería lógicamente unas cantidades muy importantes las que tendrían que devolver las entidades financieras. Y en esa es la nueva pelea en la que estamos encauzando. Pero sí que es cierto que a priori que nadie espere que le van a devolver el dinero porque ha reclamado a su entidad financiera hace 2 años. ¿Qué estamos aconsejando? Pues hay que empezar de nuevo una reclamación y decirle, oiga, en base a esta nueva sentencia, sea usted tan amable de abonarme, pues hay calculadoras hipotecarias en internet que se pueden calcular, cualquier profesional se lo podemos hacer y reclamaremos la cantidad cobrada de más. Pero me temo que, como decía antes, que estamos obligados prácticamente a volver a los juzgados a instarlo judicialmente para que se nos devuelva, porque difícilmente las entidades suelen hacerlo de agrado. Antonio, circulan comentarios por ahí en el sentido de que podríamos asistir en breve a un repunte ya de los tipos de interés. ¿Eso es así? ¿O es un comentario que circula por ahí sin fundamento alguno? No se prevé. ¿Es así, es bueno, malo, regular? Bien, vamos a ver, no se prevé una subida inmediata de tipos. De hecho, el precio del dinero está en los momentos más bajos que quizás además ni imaginábamos. El Euribor está ahora mismo en torno a un 0,25 aproximadamente, cosa que jamás imaginamos tampoco, pero no se prevé. Vamos a ver, para que el Euribor vuelva a estar en torno al 3% de media, ha de pasar todavía, pues entendemos que salvo sorpresas de Bruselas y que Angela Merkel acceda a algo, deberían pasar no menos de 2 años aproximadamente. Entonces, claro, no hay subidas de tipos. Lo que nos están cobrando de más cuando pedimos un crédito son los márgenes, el famoso Euribor más ese diferencial que cobramos todos que pagamos todos, tanto en un préstamo consumo como en una hipoteca. Ahí sí se han incrementado durante un tiempo. Eso lógicamente hace pues, que nuestra cuota sea más alta. Pero la advertencia que hay que hacer es, si usted tiene, por ejemplo, Euribor más 2, hoy está usted pagando un 2,25 o un 2,5 de interés, pero cuando el Euribor se ponga a un 3 dentro de 3, de 4, de 5 años, usted se va a ir a pagar pues un 5 de hipoteca. Con lo cual debe usted ser
precavido y decirle a su entidad, y si no, a través de cualquier profesional o bien a través de internet, ver una simulación de qué voy a pagar con esta cuota a un 5, por ejemplo, y qué estoy pagando con esta misma cuota a un 2 y pico. La voy a poder asumir porque el incremento de cuota es elevado. Y lo que sí estamos, y con esto termino esta parte, lo que sí estamos viendo es incremento de comisiones. Cada vez más comisiones bancarias y se prevé que sigan habiendo pues unas cuantas más que hacen que lógicamente anualmente nos toca desprendernos de una cantidad importante. Y aunque pueda parecer que le voy a plantear esto a Antonio García en tono jocoso, no tiene nada de jocosidad, porque van apareciendo públicamente estudios, informes, encuestas que se hacen sobre la capacidad, escasa capacidad de ahorro que tienen las familias murcianas y las familias españolas, y estamos deseosos, estamos anhelando que salga públicamente el delegado del Gobierno de la región de Murcia, Joaquín Bascuñana, y explique cómo tiene esa enorme capacidad de ahorro que, según se está publicando estos días en los medios de comunicación, es capaz de vivir meses y meses sin extraer ni un solo euro de sus cuentas, o muy pocos euros de sus cuentas bancarias, algo que la mayoría de los mortales no conseguimos. Y lo digo en serio, estaría muy bien que el señor Bascuñana, como representante público que es, diera las oportunas explicaciones y de aquello que podamos aprovecharnos los demás, en el sentido de conocimientos financieros que él tenga, que los demás no tenemos, pues a ver si podemos aprender a ahorrar un poquito. No sé qué opinión te merece todo esto, Antonio. Pues hombre, mi opinión, hablando clarísimo, me parece que esas declaraciones sobran. Creo que es una tomadura de pelo al ciudadano decir, no, yo es que he estado gastando con la tarjeta de crédito, y que al día siguiente sea la agencia tributaria quien te dice, oye, usted no ha gastado ni con la tarjeta de crédito. No soy quien, me voy a decir, como siempre se dice, los procesos judiciales deben seguir su camino, no soy quien para acusar a nadie, pero sí que es cierto que como ciudadano y sobre todo como profesional, pues permítame usted que le diga que no nos tome por tontos. Los ciudadanos hemos aprendido muchos estos años, hemos aprendido a pelearnos con las entidades financieras, a ver lo que estamos viviendo en este país, sobre todo desde una situación no ya de indiferencia, en una primera fase de indignación y ahora de sorpresa y de reclamación de nuestros derechos. Y eso se traducirá en las urnas, imagino, ¿no? Pero claro, yo muchas veces me pongo a pensar, los demás somos todos unos desastres, porque no hay nadie que cobrando 70 u 80.000 euros al año aumente su patrimonio de esa manera, no gastando prácticamente, pues como ha aparecido en algún medio de comunicación, una medida de 3 euros diarios por persona y día en su casa. Sí que me gustaría que apareciese, pero que fuese pues un pelín más serio, y o bien no haga usted declaraciones, o bien no aparezca para reírse de los ciudadanos y de las personas que día a día nos cuesta mucho salir adelante y levantar la persiana. Usted es una persona, es una figura pública, y no soy quien para juzgarle, ya lo hará quien proceda si debe hacerlo, pero sobre todo no me tome por ingenuo, porque como le digo, no hay nadie que multiplique los panes y los peces, y aunque él a lo mejor se dedica ahora et labora, como se decía en latín, pues, y eso le produzca una austeridad enorme, será a él, pero es triste ver cómo parece mentira que nos quieran tomar el pelo con ese tipo de declaraciones, que lo que hacen es ofendernos. Me estaba acordando ahora de un comentario que hizo el otro día un analista, un comentarista político que yo sigo mucho, Iñaki Gabilondo, aunque hay mucha gente que no le gusta, pero a mí sí me gusta, a propósito de la designación de Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid. Se preguntaba Gabilondo cómo es posible que Rajoy tenga esas tragaderas, habiendo pasado todo lo que ha pasado con Esperanza Aguirre en Madrid, y ahora la nombre candidata a la alcaldía, ¿no? Decía, bueno, es posible porque todavía hay quien tiene más tragaderas que Rajoy, y es nosotros, los ciudadanos. Y con esto Bascuñana pasa igual. Sí. Esto pasa, esto se dice, esto se publica y no pasa nada porque tenemos unas tragaderas inmensas, Antonio, los ciudadanos, sí, digo. Sí, pero ahí ya discrepo un poco y vuelvo un poquito a lo que decía antes. Hemos aprendido mucho como ciudadanos. Si hubiese una situación económica normal y hubiese una alegría crediticia para todos, estoy convencido de que nadie se pararía a preguntar qué hay de lo mío, ¿no? Pero en estos últimos años, donde se han vivido situaciones tan desagradables, tan tristes y sobre todo tan difíciles, y que aún nos queda camino, aunque obviamente ya no es la situación que teníamos, pues yo creo que los ciudadanos estamos tomando nota. Y la nota va a ser pues en las 3 o 4
juntas electorales que tenemos este año y que al final se le va a dar una lección a todos. ¿Qué pasa? Se está jugando un poco con el miedo económico, con el miedo a la situación de cambio. Pues mire usted, hay comunidades autónomas que no tienen mayoría absoluta y están gobernando. Y hay situaciones de ayuntamientos que Partido Popular y PSOE se han juntado y están gobernando. No hay que tener tanto miedo a eso y creo que los ciudadanos, pues con el voto, lejos de lo que muchas veces sucede en Europa, aquí parece que estamos en ese aspecto, parecemos más tranquilos, pero en Europa, en Francia, sabes que enseguida salen a la calle y empiezan a arder coches, cosa que gracias a Dios aquí no sucede, ¿no? Pero la indignación en la calle es muy elevada y a pesar de que se nos quiera meter miedo e insuflar que va a venir una hecatombe económica, no. Como diría Bruselas, todo esto está ya descontado, ¿eh? Yo insisto, y me voy un poquito al tema de Grecia. Grecia, estoy convencido de que no la van a dejar que se marche, no la van a dejar caer, como se dice popularmente. Pero sin embargo aquí los españoles creo que sí vamos a dejar caer determinados cargos que sentimos que, independientemente de que haya que juzgar una situación que no entro en ella, lógicamente, pues no tengo los argumentos ni conocimiento suficiente para hacerlo, creo que ese tipo, insisto, ese tipo de declaraciones, pues lejos de llamar al respeto y a la humildad, pues en muchos casos llama a gente soberbia que da ruedas de prensa o que hace declaraciones en las que los ciudadanos además nos sentimos ofendidos. Y parece que de eso no se están dando cuenta. No me meta usted miedo económico porque hace 8 años que lo estoy viviendo y el miedo pues he aprendido a vivir con él. Y una última cuestión que te planteamos siempre cuando vienes al programa, que más que una pregunta es una opinión, un diagnóstico tuyo, ¿no? Hay datos que están ahí sobre la mesa. Es verdad, por ejemplo, la prima de riesgo, ¿dónde va a parar? Está a unos niveles ahora muy bajos. Sí. La economía o la macroeconomía en general parece que funciona bastante mejor. Hay otros datos. El otro día se publicó que el 80% de los españoles no perciben en absoluto la recuperación económica. El paro ha bajado, pero sigue estando a unos niveles absolutamente inaceptables del torno al 24-25%. En la región de Murcia un 35 o 36% de familias viven en el umbral de la pobreza. En fin, hay datos por ahí muy serios a tener en cuenta. Pero bueno, no obstante, desde tu punto de vista, ¿es verdad que está cambiando un poco el escenario económico? Está cambiando, sí. Es cierto que, como en alguna ocasión he comentado, estábamos ya tan bajos que ya peor imposible. Es cierto que ha mejorado, pero también es cierto que esa mejora viene, por un lado, de las exportaciones españolas, que evidentemente hay muchísimas empresas que exportan y sobre todo aquí en nuestra comunidad autónoma. Pero no olvidemos que seguimos en un escenario en el que el Banco Central Europeo sigue inyectando dinero a las economías, que los tipos de interés están muy bajos y que todo eso se está haciendo para contenerlo, que la inflación es casi deflación, no estamos generando prácticamente una inflación en los precios y es necesario que empiece a verla. Cualquiera me puede oír y decir, claro, que suba X cosas, pues a nadie nos gusta, pero es necesario. Tenemos el petróleo por los suelos, que tampoco lo habíamos visto, y tenemos la paridad con el dólar también en otras cantidades que tampoco imaginábamos. Eso está ayudando a que esa maquinaria y ese motor que ha cogido grasa empiece a coger fuerza. Pero hace unos años hablábamos, cuando el crecimiento económico sea del 2,5% se empezará a generar empleo. Sí, pero el empleo que se ha generado es de una calidad muy baja y con unos sueldos ínfimos, porque todos sabemos que los sueldos hoy han bajado considerablemente. Aún queda, pero vamos encaminados, aún queda mucho por hacer. Y otro dato que no se nos olvide, porque parece que nos olvidamos de ellos, cada mes va aumentando el número por razones obvias, porque son personas que están más tiempo en el paro y por tanto va aumentando el número de personas que no perciben o que dejan de percibir prestación alguna por el desempleo. Personas, familias completas en algunos casos, en las que no entra ni un solo ingreso al cabo del mes. Esa cifra sigue aumentando porque lógicamente conforme va pasando el tiempo que están aumentando en el paro, aumentar el número de aquellas que no perciben ingresos. Eso también es un problema. Y en nuestra comunidad autónoma más. Todos los datos que tenemos siguen siendo muy desoladores. Y que los bancos de alimentos sigan pidiendo ayuda y Cáritas siga pidiendo ayuda es algo en lo que hay que seguir trabajando de una manera urgente y menos tomadura de pelo. Bueno.
Antonio García Guerrero, ¿sigues teniendo en activo tu plataforma? Sí, sabes que por cuestiones personales de salud he estado unos meses fuera de servicio, como se suele decir, pero sí hemos retomado el blog y las consultas y Pues eso te empezamos iba a decir, que a quien funcionar. quiera acercarse a ti, a tu trabajo, a lo que haces, contactar contigo, damos la dirección web, que quizás sea lo más cómodo, ¿no? antoniogarciaguerrero.com, y ahí tiene toda la información que necesito para contactarme, teléfono, email y todo lo que necesite. Muy bien, antoniogarciaguerrero.com, y de vez en cuando aquí en Televisión Murciana también. Claro, encantado. Antonio, muy amable, muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Televisión Murciana. Buenas noches.